Me vuelvo a presentar, yo soy Catalina Bandera, encargada de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género de IPG. Dicho aquello entonces, ¿con qué vamos a partir hoy día? Lo primero es ver desde dónde nos situamos y qué es lo que sabemos. Y vamos a partir con esta historia que dice así: había una vez, en un pueblo muy lejano, un par de ciegos, 6 ciegos, en el cual estos ciegos manifiestan, eran sabios, las personas sabias, con discapacidad visual. Y estas personas van y dicen, bueno, ¿sabes qué? No conocemos un elefante. Entonces van y le dicen a otro sabio que quieren conocer un elefante y este les trae un elefante. Entonces uno va, se acerca y dice, oye, pero ¿qué es esto? Es como un gran abanico, porque le toca una oreja. Entonces el otro va y dice, pero ¿qué estás hablando? ¿Cómo va a ser un abanico? Es una gran lanza, porque le toca los colmillos. Otro va y le dice, pero ¿cómo? En realidad es como un árbol, porque le toca ahí una pierna. Entonces otro va y dice, ustedes en realidad no saben nada. Es como un gran muro, porque le toca el centro del estómago, ¿no? Luego va otro y dice, pero no, no, ustedes sí que de verdad no entienden nada. Es como una gran serpiente, porque le toca ahí la trompa. Y el último va y dice, no es una serpiente, es como una soga, porque le toca la cola. Entonces va y dicen, pero ¿cómo puede ser que los 6 sabios no tengamos opiniones tan distintas respecto a un animal? Se va y le dicen al sabio que les había llevado el elefante. Dicen, pero ¿cómo puede ser? Y él va y les dice, bueno, lo que ocurre es algo muy sencillo y es que todos ustedes están en la verdad, pero a la vez profundamente equivocados. Dice, pero ¿cómo podemos tener verdad y a la vez estar profundamente equivocados? Dice, bueno, lo que ocurre es que es algo muy sencillo. Cada uno de ustedes puede tener experiencias que son limitadas, que tiene que ver con lo que pueden sentir, con lo que pueden tocar, con lo que pueden no presenciar. Pero hay todo un mundo y todo un elefante que no alcanzan a dimensionar, que no alcanzan a ver ni a distinguir. Entonces, desde ahí están profundamente equivocados porque no es una verdad absoluta, ¿no? En este conjunto de realidades se equivocan, pero cada uno tiene razón en las cosas que ha vivido. ¿Y por qué parto con esta historia? Porque finalmente creo que es una historia muy sencilla que puede graficar que todas las personas vivimos y experimentamos una parte de un elefante, ¿no? Nuestras vidas podemos ver o tocar o sentir un elefante, pero hay todo un elefante y hay todo el resto de animales también que no logramos tocar, ni ver, ni diferenciar, ni experimentar. Y eso no implica que no existan, sino que simplemente están lejos de nosotros. ¿Ya? Entonces, desde ahí la idea es poder tener una apertura de mente, una apertura respecto a veces, muchas veces, a lo que nos han enseñado, a lo que nos han dicho, a ciertas creencias o estereotipos que también tenemos porque nos educaron así, y poder abrir esta mente un poco y decir, bueno, hay personas que son distintas a uno, une, y desde ahí entonces vamos a hablar de eso. Les voy a presentar acá ya. Ay, adelante. Ahí está. Esta galletita de jengibre, no sé si alguna vez la habrán visto, no sé si la habrán visto o no, pero bueno, esta galletita de jengibre tiene 4 conceptos básicos de diversidad sexual y de género. El primero de ellos es la identidad de género, que se sienta acá arriba en el cerebro. La segunda, la orientación sexual, que es muy amorosa en el corazón. La tercera es el sexo biológico, que está entre los genitales de la galleta. Y por último, la expresión de género, que está alrededor de toda la galleta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos conceptos, porque uno suele confundirse y la idea es que podamos entenderlo de a uno. Así que vamos a partir con el que es más fácil, o el que en verdad más nos enseñaron, que es el sexo biológico.
El sexo biológico es el conjunto de cromosomas, hormonas, órganos sexuales internos y externos que hacen la persona que somos, básicamente el cuerpo que tenemos, ¿no? Y este cuerpo se empieza a crear, ¿no? Durante el embarazo y cuando nacemos, los médicos o médicas que nos reciben determinan qué sexo tenemos, ¿no? ¿Y por qué hablamos de sexo asignado al nacer? Porque cuando nacemos, a las personas solo nos miran los genitales para decir si somos hombres o mujeres. Entonces, si uno tiene vulva, el médico, la médica dice que somos mujeres. Y si uno tiene pene, dice que es hombre. Pero la verdad es que a nadie le hicieron un examen de cromosomas o vieron qué tipo de órganos sexuales tenemos internos. ¿Y por qué hacemos esto? Está como hincapié. Tiene que ver con que hay personas que biológicamente hablando, es decir, su cuerpo, su corporalidad, cómo se desarrollaron durante el embarazo, no encaja con esta idea de ser hombre o ser mujer. Entonces no encaja con esta idea que tenemos de con XXX o XY, ¿no? Útero, ovarios, vulva, ¿no? Testículos, pene. Hay personas que tienen otras combinaciones biológicas, que vendrían siendo, por ejemplo, las personas que tienen cromosomas XXX o XIX o XX0. Y ahí sí hay varios tipos de cromosomas más allá del XX y el XY. También hay personas cuyos niveles de hormonas no encajan con esta idea que se espera de ser hombre o ser mujer. Y desde ahí entonces, por ejemplo, está el caso de Semenya, que era una corredora olímpica que ganó en unos juegos, y le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta que ella, naturalmente, su cuerpo secretaba un nivel muy alto de testosterona, que está asociado a los hombres, mucho más alto del que se espera de una mujer. Y desde ahí eligieron, bueno, hay dos opciones. O te bajan los niveles de testosterona para encajar con las mujeres, o corres con los hombres. Porque tus niveles de testosterona, la realidad no encajan, ¿no? Con lo que se espera de una mujer. Y también hay personas cuyos genitales u órganos sexuales internos y externos no encajan con esta idea de vulva o pene, o de ser hombre o ser mujer. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen útero, pero que no tienen ovarios y tienen testículos y tienen vulva. Hay personas, por ejemplo, que tienen un micropene y tienen testículos internos, ¿no? Que nacieron, por ejemplo, con útero y pene. Y así se pueden dar un sinfín de combinaciones biológicas, ¿no? En el desarrollo humano. A todo este tipo de combinaciones que se escapan de la idea que uno tiene de ser hombre o ser mujer, se les denominan intersexuales. ¿Ya? Entonces, antes las personas intersexuales se les conocía como hermafroditas. Ya no sé si alguna vez escucharon ese término. El hermafroditismo, las hermafroditas. Bueno, el hermafroditismo está referido a los animales y silenciar a alguien que está ahí con... Ahí se silenció. Solo sola. Antes está referido a las ciencias naturales en donde los organismos pueden autorreproducirse, como por ejemplo los caracoles, o las almejas, o los caballitos de mar. Pero las personas no podemos autorreproducirnos, ¿no? Y desde ahí entonces que se cambia el término y se le pone intersexual. ¿Ya? Entonces, biológicamente hablando, las personas podemos ser hombres, mujeres o intersexuales, ¿no? Entonces, eso es solo con nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. No sé si hay acá alguna duda, consulta respecto a este término o el sexo biológico. No, ninguna, va quedando súper claro. Perfecto, entonces, porque ahora nos vamos a empezar a complejizar. Ya hablamos entonces de el cuerpo, ¿no? De esto que si uno se toca es todo eso y todo lo que lleva adentro y que no alcanza a ver. Luego de eso tenemos
la identidad de género. Y la identidad de género, como se acuerdan en la galleta de jengibre que vimos hace poquito, estaba en la cabeza, en el cerebro. Y básicamente tiene que ver con cómo yo me veo, cómo yo me siento. Tiene que ver con la autopercepción de uno mismo, misma. ¿Ya? Tiene que ver con uno y con nadie más. Es súper individual. ¿Ya? Y desde ahí entonces tiene que ver con esta autopercepción, cómo yo me identifico, cómo yo me siento, cómo yo me percibo. Y desde ahí entonces uno puede tener estas tres grandes categorías. La primera de ellas es cisgénero, que son aquellas personas cuya identidad de género coincide o concuerda con el sexo asignado al nacer. Es decir, si cuando yo nací me dijeron que nací con vulva, que era mujer, y a lo largo de la vida me identifico como mujer, soy una mujer cisgénero o una persona cisgénero. Así como también si cuando nací por tener pene me dijeron que era hombre y yo me identifico como hombre a lo largo de mi vida, soy un hombre cisgénero, ¿ya? O una persona cis. Y por el contrario, entonces, o por el otro lado, están las personas trans, cuya identidad de género no coincide o concuerda de manera total o parcial con el sexo asignado al nacer. ¿Cómo sería esto? Si uno nace, por ejemplo, con vulva y me dijeron que era mujer, pero en realidad a lo largo de la vida yo me identifico, yo me siento, yo me pienso como un hombre, soy un hombre trans. Así como también si nací con pene, me dijeron que era hombre y yo en verdad a lo largo de la vida me identifico como mujer, soy una mujer trans. Pero también hay personas cuya identidad de género, es decir, cómo se piensan, cómo se sienten, no se cierran esta idea binaria de ser hombre o ser mujer, o tan cerrada. Y desde ahí entonces hay personas cuya identidad de género, por ejemplo, es no binaria, que quiere decir que está fuera de este límite de ser hombre y ser mujer. Y ahí hay muchas formas de ser no binario, porque finalmente es una autopercepción. Tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo me vivo. Y desde ahí entonces, una persona no binaria puede ser alguien que a lo largo de su vida se va sintiendo, por ejemplo, más femenino o más mujer, y en otros momentos hombre, y puede ir cambiando también sus pronombres de él a ella o de ella a él. Hay personas que directamente no se identifican ni como hombres ni como mujeres y se denominan ella, ese es su pronombre, y de ahí también salen las es, ¿no? Y pueden existir otros varios tipos de identidades. Pero estos son los como más conocidos a nivel género, ¿no? Y son los que uno más escucha. Importante mencionar acá. Cada persona tiene pronombres. Son ella, él o ella. Y es importante que a uno como persona se le respete cómo es llamado, llamada o llamade. Por eso también en esta charla hablo con las es. Porque precisamente hay personas que no se identifican con las as o con las os. Y desde ahí entonces también es importante visibilizarlas y entender de dónde salen. Desde ahí entonces también uno habla del lenguaje inclusivo, que tiene que ver con el uso muchas veces de las es. En hablar, por ejemplo, de todas, todos y todes, o de niñas, niños y niñes. Y el uso de las es no es con todas las palabras, sino que las que se refieren a personas. Por ejemplo, alto, alta, alte. Delgado, delgada, delgade. ¿Ya? Pero no sé si recuerdan hace un tiempo atrás, alguien dijo como de los medicamentos, también se refirió con las es. Y no, la verdad es que solo tiene que ver con aquellos referencias a personas. ¿Ya? Yo sé que muchas veces las es pueden costar o este lenguaje utilizarlo suena un poco como abrupto, ¿no? Como que uno se enreda. Y para ello lo que recomendamos es utilizar un lenguaje neutral. Es decir, no hablar, por ejemplo, de los estudiantes, sino que hablar de estudiantes o el estudiantado, el cuerpo estudiantil, ¿no? Entonces ahí darle esta vuelta de que no quede explicitado ningún tipo de género para así poder
incluir a todas las personas. Dicho aquello hasta acá, ¿alguna duda, consulta? ¿O estoy explicando todo súper claro? Sí, súper claro, pero quiero que piensen, por ejemplo, en las películas que ustedes ven hoy en día, o en las series que ven hoy en día. ¿Cuántas personas trans hay? Que son realmente trans, además. Que no sea una representación de personas trans, sino que son personas trans actuando. ¿O cuántos de los cantantes que escuchan o de los grupos que escuchan está conformado por personas trans? Yo les puedo decir un par de ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, Game of Thrones, la última parte que salió, la reina, que tiene el pelo corto, o sea, en verdad es una persona no binaria, tiene el pelo corto pero que hace de reina cuando grande, ella es una persona no binaria, como actriz. Está también Elliot, siempre olvido el apellido, pésima con los nombres, ¿no? Que también vi una transición de género. Sam Smith, por ejemplo, está Ellen Page. Ahí me lo dijeron maravilloso. Sí, que hizo la transición de género, ¿no? Sam Smith, por ejemplo, Demi Lovato, ¿no? Hay varios ahí si uno busca, La que, encuentran, dice. así, Fabi, la que estuvo ahora en la película de, ay, de los zombies, se me olvidó, de Pedro Pascal. La chica también era trans, creo. es una persona no binaria. No Sí, binaria, ya, sí, sí, también. Pero me había pasado que en otras series no, por lo menos el estilo que veo yo, no lo había visto. No, no, no sí, había visto atrás. efectivamente uno dice, claro, no, ya no se ven estas imágenes, ¿no? Ya no se ven tan fuertes como Ace Ventura y lavándose la boca. Eh, Pero sí pasa que no tenemos representación o no existe representación todavía o inclusión real de las personas trans, ¿no? Entonces de ahí es súper importante considerar eso, como cuántas personas trans ustedes conocen. Como que fuerte decirlo así, ¿no? Pero cuando uno le dice, bueno, ¿cómo nos relacionamos también con las personas? ¿O cuántas conocemos? ¿O cuántas hemos visto? Es importante considerar, ¿no? La falta a veces de conocer a alguien trans. También para entender sus realidades. Y yo creo que este video un poco grafica la realidad de muchas personas que a lo largo de su vida se identifican con otro género que no es el que le asignaron al nacer y que muchas veces se encuentran con estas visualizaciones o estereotipos sociales, ¿no? Que son una construcción de ellos y qué potente sería si a uno que es una persona cisgénero, si uno lo es, tuviera una representación así o crecer con una representación tan negativa sobre su identidad, ¿no? Entonces, como desde ahí, la idea es poder agarrar esto. Yo trabajo en un colegio y a mí me pasa eso, que ahora, por ejemplo, este año empezaron a llegar dos niñas con uniforme de hombre. Ahora, la ventaja es que la directora y en general las sostenedores como que están abiertas a este tema, entonces no cuestionan nada. Pero sí tenemos el tema de los baños. Habíamos pensado alguna vez que usar el baño de discapacidad, pero además tenemos niños en situación de discapacidad, entonces tampoco lo pueden usar, entonces usan niños y niñas. No hay como, no tenemos como un tercer baño en, en el, pero el viernes celebramos, o sea, yo creo que es bueno como compartir los homenajes. El viernes celebramos el Día del Estudiante, y fue como con tema de circo, y se ¿Ya? contrató como una compañía asistente. Y fueron, eran jóvenes todos, y, y era como bien diverso, no sé cómo nombrarlo para no ofender a nadie, pero era bien diverso como los artistas que asistían. Y cuando evaluamos ayer, muchos de los niños les gustó porque se sintieron muy identificados con los actores o con los chifres. Decían, oh, mira, y él se parece a mí también. Entonces nos gustó mucho porque como que siento que logramos acercar un poco a ellos y a su identidad, ¿será? Es que yo estoy tomando este curso para poder tener un lenguaje más, pero Súper, muchas gracias, Héctor.
Carmen, Bueno, yo vi esa serie con mi hija y ¿ya? justo en esa escena, ella para la tele y me dice, mamá, ellas tienen toda la razón. Es lo que pasa en todos los colegios, porque si una persona no se siente cómoda con su sexo, el colegio obliga a que vaya al baño que supuestamente por la comunidad se exige que vaya. ¿Por qué no está la opción, me decía a mí, de que ella me decía, ¿por qué tú no hablas en el colegio para que hagan un baño especial? Pero hija, yo no, ahí no puedo hacer nada. Yo nada, pero claro, ahora los chicos se fijan mucho en eso o sea, y quieren exigir que tengan un baño para los diferentes, perdón si me equivoco con las palabras porque no estoy muy relacionada, pero para que tenga como el espacio que cada persona necesite. Igual me quedó dando vueltas su pregunta y claro, o sea, implementarlo en un colegio yo creo que debe ser súper difícil, pero en algún momento espero, de verdad espero que se pueda realizar con el avance del tiempo y que vaya creciendo la conciencia de los adultos realmente y que podamos darle más espacio a las nuevas generaciones, por decirlo así. Súper, muchas gracias. Efectivamente, sí, cuando uno sobre todo lo ve con niños, niñas, adolescentes o niñas, sí, pues uno le dicen como que ya vienen con otro chip que uno dice las nuevas generaciones, ¿no? Como y ya tienen esto incorporado. Eh, y es súper importante, por ejemplo, en los colegios existe una circular que es la 0812 de la Superintendencia de Educación que habla sobre la inclusión de niños, niñas, niñes y adolescentes trans. Esta circular es súper importante porque la 0812, que ahí veo a Héctor tomando nota, es súper importante porque finalmente lo que hace y establece son mecanismos en donde el colegio tiene que sí o sí respetar la identidad de género del estudiante. Y entonces si el estudiante dice que es una persona trans o no binaria, el establecimiento de educación se ve en la obligación de, por ejemplo, acordar qué uniforme va a utilizar, qué baño va a utilizar, qué nombre va a utilizar, y así un sinfín de acciones. Entre esos también capacitaciones al establecimiento y un sinfín de acciones. Y lo que establece esa circular es que además, si la persona es mayor de 14 años, puede hacerlo sin autorización de sus padres o apoderados. Basta con que ese niño, niña o adolescente se acerque al establecimiento, a la dirección del establecimiento y agende una reunión que tiene que ser dentro de los 5 días hábiles. Sí Circular dice la ley. 0812. 0812. 0812, muchas gracias. 0812, Superintendencia de Educación. Ya, entonces dice que, y reconoce la autonomía de los adolescentes. Entonces dice que cualquier estudiante mayor de 14 años puede hacerlo solo sin que esto pase por sus apoderados o apoderadas. Ya, lo cual es súper importante porque muchas veces hay niños, niñas, niñas, adolescentes trans que sus familias se oponen a esto. Y desde ahí los establecimientos de educación tienden a ser un espacio más seguro. Entonces, se les establece también que a partir de los 14 años ellos pueden tomar esta autonomía y decidir. Por otro lado, es importante entender que no solo pasa en los colegios. Acá había un comentario en el chat que decía, es una escena que representa a muchos. No solo en el colegio se presenta esta situación, sino que en el trabajo también. En el trabajo, no sé si han ido, por ejemplo, a salud, que también hay prestaciones que son solo para mujeres o solo para hombres. O sea, de hecho hay muchas cosas que son solo distribuidas de hombre a mujer. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, las encuestas, la mayoría de las encuestas pregunta por género, no sexo, y pregunta por hombre y mujer. Y cuando uno habla de género, debiese poder hablar de más géneros, más allá de ser hombre o ser mujer. Debería hablar de persona no binaria, o prefiero no decirlo también, que también es una opción no decirlo, o lo estoy cuestionando, como todavía no lo sé y lo estoy cuestionando, ¿no? Como todavía no estoy preparado para identificarme bien con algo.
y que también es súper válido, porque es importante entender que todas las personas vamos cambiando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Ustedes son las mismas personas antes de la pandemia que ahora? O sea, imagínense, Chile 2019, octubre. Ah, después 2020, pandemia. Imagínense ahora, como ya hemos vivido casi una tercera guerra mundial, un par de procesos constituyentes. ¿Cuántas cosas ha vivido este Chile? ¿No? ¿Somos las mismas personas? ¿Pensamos lo mismo? Probablemente no. Entonces, qué importante es entender que también quién uno es, cómo se identifica, puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida, no es algo estable, porque las personas no somos algo estable, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir cambiando. Carmen, no sé si quieres decir algo, que tienes la manita levantada. Sí, una consulta. ¿Sí? ¿A qué edad una persona define su sexualidad y su orientación sexual? ¿Hay una edad definida para eso? No. Te podría decir así como sí. La verdad es que no. No, no hay nada, porque uno puede ir cambiando a lo largo de la vida. Lo que sí hay, por ejemplo, es, o se dice que a los 5 años uno ya puede manifestar su identidad de género, si es que tiene las herramientas para hacerlo. Esto implica, por ejemplo, que si mis padres no me imponen la ropa de, no sé, rosada, porque soy mujer, y jugar con Barbies, si yo me identifico como hombre, es muy probable que le pueda decir que me identifico como hombre, o como me identifico como persona. A los 5 años uno ya lo puede decir, pero esto puede variar a lo largo de la vida, y la orientación sexual también. Sobre todo que la orientación sexual, uno habla de orientación sexual en general en la adolescencia o preadolescencia, no antes. Porque antes el pensamiento, el cerebro humano, básicamente todo cómo nos conformamos y cómo nos relacionamos, todavía no entiende esto de las orientaciones sexuales o las connotaciones que tienen. Entonces no hablamos de orientación sexual, en verdad, hasta la preadolescencia, adolescencia. Ahí Fabi tiene una manito larga. Hola, sí. Mira, yo soy, o sea, mi duda en realidad es en el área de salud, porque yo soy enfermera. Entonces Súper. hago docencia acá y resulta que mi consulta es pasa que los alumnos van a práctica y también me ha tocado alumnos que son trans y a veces en realidad uno no sabe bien porque en realidad yo en realidad soy como bien ignorante en el tema. Entonces a veces uno le cuesta como docente preguntarle a un alumno cómo se identifica. En realidad uno no, porque a veces uno también se puede equivocar. Ya, entonces eso igual cuesta abordar y aparte de eso también en el área de salud cuesta mucho ver el tema de que, por ejemplo, no haya discriminación a este tipo de alumnos que, por ejemplo, no sé, por decir algo así puntual, un alumno que vaya con uniforme a su práctica, pero que vaya con barba y maquillado. No sé si se entiende. Entonces, ¿hay alguna ley o algo que en este caso los protege, que nosotros como docentes podamos apoyar eso, en este caso el alumno, para que no se sienta discriminado en el área de salud? ¿Existe algo todavía o todavía nada? Porque, por Sí, ejemplo, existe. incluso cuando uno hay unas pautas que uno aplica, por ejemplo, en los colegios, cuando uno quiere saber cómo va el crecimiento sexual del alumno, tampoco está definido, es hombre o mujer. Tampoco hay como una variedad y de hecho esos son muy antiguos y creo que también debería existir la posibilidad de poder incluirlo en esos tipos de estudios que se hacen en los SFAM donde se va a los colegios. Entonces, no sé si hay algo que en el fondo se pueda usar como para defender al alumno en este caso, alguna ley o algo, que ahí Sí, desconozco el tema. la Eso. hay. Voy a responder esta pregunta y le voy a ir a dar el pase a Claudia. Eh, Efectivamente la hay un marco legal que es bastante amplio. El primero de ellos, que es un marco general para Chile, que es la ley antidiscriminación, ¿no? La 21.609. Ya, la ley antidiscriminación, mayormente conocida como la ley Zamudio, ya que abarca las identidades de género, pero también la orientación política, las situaciones de discapacidad, la edad. O sea, es un marco general de no discriminación a nadie, ¿no? Bajo eso es como el marco general.
Ahora bien, en salud existen dos circulares, la 24 y la 21, si no me equivoco. Sí, porque es que salud tiene cantidad de circulares, pero si no me equivoco, la 24 y la 21, y que hablan y hacen referencia, pero sobre todo a usuarias, porque son personas trans. Y ahí tiene que ver con el trato y que se les ponga el nombre social, por ejemplo, en las fichas clínicas, y que se les trate por el nombre social. También, por ejemplo, si una persona trans está hospitalizada, no se le entrega la información privada no solo a los familiares, sino a quien diga la persona trans, porque pasa mucho que las personas trans, sobre todo mayores, no tienen redes de apoyo, no familiares. Entonces, quienes son sus redes de apoyo son amistades, ¿no? Y como la ley faculta solo a que uno le entregue información del paciente o la paciente, a los familiares, acá incluye también que se abra y es a la persona que diga o a la persona cercana de esta persona que está hospitalizada. Ahora bien, respecto a si son estudiantes, ahí lo que entra el marco legal es de la 21.369, que es mi ámbito de acción. Que básicamente lo que hace es regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y esto también incluye los lugares de práctica, ¿no? Entonces, si hay un estudiante trans, ese estudiante trans lo que tiene que hacer es solicitar de manera formal a la unidad de género que tenga su cambio de nombre social. Y ahí lo que se hace es que se le avisa a los docentes que esta persona se llama de tal manera y que tiene que ser tratada de esa manera, ¿ya? Y regula eso. Ahora bien, yo sé que es súper complejo cuando uno ve a una persona y no sabe qué es, más allá de ser persona, ¿no? Entonces uno se complica y como que uno dice, pero ¿cómo le digo? ¿No? Y acá yo creo que las normas sociales son las más básicas, estas que nos enseñaron cuando éramos muy pequeñas, y que son, por ejemplo, presentarnos. Hola, yo soy, por ejemplo, Cata Bandera o Catalina Bandera, y mis pronombres son femeninos, que yo me identifico como mujer. ¿Cuáles son los suyos? Por ejemplo, ¿no? Si es en el Zoom, uno puede poner el nombre y, por ejemplo, también ponerle los pronombres en paréntesis para tratar a esa persona con los pronombres que manifiesta. Es mucho más fácil preguntar directamente que el enredo. Porque uno dice, pero es que cómo y tal vez se sentirá, decirle así, hola, ¿sabes qué? Tengo la duda y prefiero preguntarte para no discriminar. Simple, así como sabéis que en realidad no lo sé, prefiero preguntarte. Te pregunto una vez, listo. Y ahí uno la anota. Además que igual uno se queda con los nombres en general porque son situaciones que no pasan tan seguido, entonces uno dice como, ya, esto es Pepito. Porque, claro, no queda ahí en la memoria, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿ya? Estos son los marcos generales, tanto en educación, salud y general. Voy a pasarle la manito a Claudia, después a Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Bernal, pertenezco a Educación Continua de IPG. Me interesa mucho el tema, sobre todo porque tenemos varios proyectos en puerta. Y bueno, siento que hay un vacío legal bastante grande con respecto al tema. Tengo una hija de 6 años. Me interesa el tema porque el mundo está cambiando y no sé cómo explicarle de repente a mi hija ciertas cosas. Eh, las niñas que van de la mano, los niños que se besan. Entonces, porque soy criada en la vieja escuela, lo reconozco. Entonces, para mí de repente es súper complicado cómo explicarle ciertos temas. Entonces, me gusta interiorizarme en todo esto para poder explicarle de mejor forma a mi hija y que ella el día de mañana tampoco discrimine a sus pares, a sus amigos, a todos. Familia, porque uno tampoco sabe de repente eh, que, porque muchos se esconden
por no ser discriminados en familia, en trabajo, en colegio, en fin. Eh, y me angustia pensar en algunas personas que no se identifican con nada y que no tengan dónde ir al baño, eh, que es lo básico, en un trabajo, en un colegio, en un centro médico. Entonces creo que bueno que se está prestando todo esto hoy en día porque eh, antes no se veía, nunca había visto esto. O sea, esto recién se está haciendo Vox Populi desde el 2021 aprox, y ahora más este año, que han salido más leyes y todo eso. Así que felicito a IPG, a tu área, Cata, y todo. Así que vamos con todo y, y eso, pues, un abrazo a todos. Muchas gracias, Claudio. Todavía queda charla, no se me vayan todavía, me quedan un par de cosas. Sí, Sí, me imagino, por favor. me imagino, sí. Héctor, ahí justo lo pillé tomando tecito. Me salió una duda con la conversación que dijo Fabi, parece que fue, o Carmen, cuando que, que era enfermera y el tema de salud de la estudiante en práctica. Eh, ¿Cómo uno aborda, por ejemplo, solo desde el desconocimiento? Y entiendo que de la ley de no discriminación, pero, por ejemplo, ya, dio el ejemplo de la persona que va de barba, por ejemplo, pintado. Muchas veces en los trabajos nos piden por cierta formalidad en el vestir, que no tiene que ver con el tema de género, sino que tiene que ver con la formalidad por el trabajo que uno realiza. Pues, así como les pide, por ejemplo, en el colegio el delantal o la botona a los hombres, que van a ir pintados, no así exagerado. ¿Cómo uno lo hace ahí para que no parezca que está discriminando por, no sé, no quiero seguir hablando Sí, para no sonar como ahorita, pero así como sí, es súper simple. Y es, por ejemplo, decirle como que esté normado, por ejemplo, que toda la persona que tenga el pelo largo lo tenga ordenado o lo tenga tomado. Toda persona que tenga el pelo largo. Esto incluye hombres, mujeres, personas no binarias, ¿no? Todas las personas que se van a maquillar, sea un maquillaje sutil, ¿no? Pero todavía también, por ejemplo, se discute esto y de hecho hay un proyecto de ley que busca que se elimine la falda y el jumper, porque además limita mucho el movimiento de las niñas y de las personas no binarias respecto a su uniforme. O sea, limita muchísimo todo lo que pueden hacer. De ahí entonces se busca eliminar este tipo de discriminaciones y lo que se hace es utilizar solo un uniforme común. Que pueden ser pantalones, pueden ser shorts, ¿no? Y es importante entender que el que uno se vea formal o se vea arreglado no implica un género. Por ejemplo, yo tengo el pelo rapado, o sea, ahora ya está más largo, pero yo tengo el pelo corto, muy, muy corto, ¿no? Y soy mujer y me identifico como mujer. Y eso no implica que voy a estar ahí con la almohada pegada. Igual tengo que tener un orden, ¿no? Entonces, o pudiese tener el pelo muy, muy largo y eso no implica que también tengo que estar como desordenada visualmente. Entonces, es importante romper esos estereotipos, ¿no? Le voy a pasar ahí la manito a Marcia y voy a continuar para que después terminemos ahí de discutir y comentar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, estaba atenta a lo que conversó la compañera anterior, que dijo que esto antes nunca se veía. La verdad, yo creo, ahí discrepo un poco con ella. Yo creo que este tema siempre ha existido. El tema es que muchos años atrás era como un tabú, entonces el machismo también que iba muy de la mano con eso de los tabú, y al pasar de las generaciones empezaron como a empoderar, por decirlo de alguna manera, y empezaron a hacer esto un poco de una forma más natural. A que no sea tabú, porque no es un tabú, al menos en nuestra casa no lo es.
De hecho, hay cosas que las echamos como a la talla y es como que igual da un momento de grato. Así que yo creo que, así como también se ha ido perdiendo un poco el machismo, se le ha ido dando un poco de paso a estas nuevas generaciones que están un poco más despiertas y también están más, em, ¿cómo decirlo? Están más, tienen como un poco más de voluntad en aceptar lo que viene. No se complican tanto la existencia. No hace muchos meses atrás tuvimos, semanas atrás, reuniones en el curso de mi hijo, que preadolescente, o sea, adolescente, ya primero medio, y se habló el tema. Se habló el tema porque están haciendo cambios en la educación sobre eso, educando también a los profesores, y la verdad el curso como que quedó dividido. Y me llamó mucho la atención porque la mayor parte del apoderado son personas jóvenes, de menores de 30 años o 30, 32 años por ahí. Yo estoy un poco superior a esa edad. Entonces como que me llamó mucho la atención que se hayan negado tan rotundamente al no, yo no acepto esto porque la religión, porque aquí, porque allá, porque la gacha de la espada. Entonces como yo dije, o sea, yo pensaba que la generación nueva que estaba antes de la mía era un poco como más que aceptaba más esto y dije, o sea, o yo estoy muy adelantada a la generación de ellos, o de verdad no sé qué le está pasando, porque hay apoderados que de verdad se niegan rotundamente a estos cambios. Que poco menos hay una persona que tiene sarna o que tiene, no sé, algo contagioso, que le va a pasar algo a sus hijos. Y como yo poco me puedo quedar callada, así que igual ahí como que entré un poco a la discusión con ellos sobre el tema, porque no les va a pasar nada a sus hijos. Y, y sí, el tema de la religión se debe respetar, lógicamente, pero a los hijos también hay que educarlos dentro de la misma religión a la aceptación y al amor con los otros. Entonces, como contradictorio cuando una persona pone la religión como escudo. Sí, efectivamente, uno piensa que las generaciones entre medio o más nuevas también están muy a favor de todo esto y la verdad es que en todas las generaciones es un tema. En general a nadie le enseñaron esto en el colegio. Creo que a todas las personas que estamos acá conectadas somos ya adultas y que estos temas no se hablaban en el colegio o no se hablaban, hace 5 años atrás no se hablaban de la forma que se hablaban hoy, ¿no? Ahora bien es importante entender que esto siempre ha estado en la sociedad, siempre. De hecho, los pueblos originarios en el mundo, no solo en Chile, consideraban más de 2 géneros. Hay algunos que consideran hasta como 20 géneros distintos, como uno se identifica. O sea, una cosa así ya enorme. Y lo que ocurre es que con la llegada de la colonización, básicamente nos impusieron una idea de pensar que tiene que ver con solo ser hombres y ser mujeres. Y desde ahí entonces es que como sociedades creemos que existen solo hombres y mujeres, pero la verdad que existen muchísimos más y si uno sabe la historia, está así pero lleno de otras identidades y un mundo nuevo, ¿no? Y esto puede ir cambiando también en los países que uno va viviendo, los lugares que uno va viendo, las culturas, las épocas históricas. Y también quiero que piensen que esto no es tan alejado o que la sociedad, los jóvenes hoy en día, son como alejados a lo que ustedes también habían visto antes. Como quiero que piensen, por ejemplo, en cómo se vestía, no sé, el vocalista de The Cure, que viene a Chile. ¿No? Si les gusta The Cure. O, por ejemplo, Kurt Cobain, ocupaba faldas. Queen, ¿no? Como hay, hay varios que Prince, no sé, se me vienen demasiado David Bowie, demasiados artistas como que rompen con todos los estereotipos. Entonces, desde ahí la idea es que lo visualicemos de esa manera. No, voy a seguir un poco ahí. No sé si, Claudia, ¿quieres decir algo? Sí, a lo mejor me expresé mal, pero no es que no se hablara, sino que no se legalizaba ante esto, Sí, eh, no había una norma en el colegio, no había una norma en el trabajo, no se estaban incluyendo a las personas. A eso voy. Sí, sí, era un tema tabú. Siempre ha existido todo esto, siempre. Pero que no había leyes, que no se hablara del tema.
así como en ámbito de, como te digo, trabajo, colegio, salud, en fin. A eso me refería, por si me expresé mal. Sí, no, se entendió también. Yo creo que Sí, antes precisamente no había leyes. O sea, la ley antidiscriminación es del 2011, creo, y no ha tenido nuevas modificaciones. no. Eh, pero, por ejemplo, matrimonio igualitario salió el año pasado. La ley de educación superior respecto a acoso sexual, violencia y no discriminación se empezó a implementar el año pasado, en septiembre. Eh, entonces, en realidad, ay, Héctor se tiene que ir prontito. Mira, voy a avanzar rapidito. Si nos queda poquito. Ahí, la idea es que logremos ahí terminar justito, Héctor, también. Entonces, ¿no? Los marcos legales finalmente son muy nuevos, ¿no? Entonces es importante entender que esto ha ido variando y cambiando con el tiempo. Dicho aquello, entonces voy a pasar a los últimos conceptos rapiditos, que creo que ya también los conocemos. Se me perdió. Ahí está la expresión de género, que era, ¿se acuerdan de la galleta? Que era toda la galleta. ¿Por qué toda la galleta? Porque básicamente la expresión de género tiene que ver con cómo me ven, con la mirada externa, ¿no? Cómo me ven, cómo me veo, cómo me expreso, tiene que ver con mi ropa, con mi maquillaje, con mi corte de pelo, si ocupo aros o no. Tiene que ver con cómo me ven el resto de personas. Entonces puedo ser una persona más femenina, por ejemplo, con el pelo más largo, maquillaje, faldas, tacones, etcétera. Puedo ser una persona más masculina, con el pelo corto, sin maquillaje, no sé, etcétera, ¿no? Y también puedo ser una persona andrógena. ¿Qué es una persona andrógena? No sé si saben quién es la persona de la foto. A ver si lo adivinan ahí rapidito. ¿La han La de visto Titanic, antes? la de Titanic, La de Titanic, sí, Kate Wesley es la de Titanic, Rose de Titanic, o Clementine de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Son las dos películas que más me gustan, así que son las que menciono. Dicho que yo entonces, si uno la imagina como Rose de Titanic, la imagina con el pelo largo, ¿no? Vestido, maquillaje con DiCaprio, ella muy femenina, ¿no? Y aquí la vemos todo lo contrario, muy masculina, pelo corto, con terno, con camisa, no blusa, en una postura además que uno piensa en los hombres, en lo masculino, no en las mujeres, ¿no? Las mujeres están como más recatadas, más sentadas, piernas juntas, ella no, como imponiéndose en el espacio. Y también las personas andrógenas son aquellas que no identificamos rápidamente si son hombres o mujeres. ¿Cómo esto es súper sencillo? Usted alguna vez va caminando en la calle y ve una persona que no sabe si es hombre o mujer. Le apuesto que le pasó sobre todo con mascarilla. Uno las veía y no sabía si era hombre o mujer y uno así, ¡ay, qué será hombre o mujer! Y uno se lo piensa y lo cuestiona. Bueno, esa persona es andrógena, básicamente que es neutral, que uno no puede definir si es hombre o mujer. Que es importante entender que yo me puedo ver de una manera, pero me puedo identificar de otra. Es decir, yo me puedo identificar como Catalina, pero me puedo ver súper masculina. Y eso no significa que sea hombre. Ya puedo verme súper femenina y en realidad ser una persona no binaria y llamarme Catalina igual, ¿no? Entonces, es importante no asumir la identidad de una persona por cómo se ve. No por cómo se ve una persona, es su identidad. ¿Qué hace entonces uno? Le pregunta, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pronombres? Listo. No, de entradita uno le pregunta al tiro el nombre y los pronombres. Fin. Y se ahorró toda la discusión. Dicho aquello, entonces el último concepto que tiene que ver con cómo yo me relaciono con las otras personas. Si uno lo piensa así, el sexo biológico tiene que ver en general con los genitales o el cuerpo. La identidad de género, como yo me relaciono conmigo, ¿no? La autopercepción, solo conmigo. La expresión de género tiene que ver con cómo me ven las demás personas. Y la orientación sexual está relacionada con cómo me relaciono con esas personas. Entonces tiene que ver con quién me gusta, quién me atrae. Puedo ser una persona heterosexual, un hombre que le gusta a una mujer que le gusta a un hombre. Puedo ser homosexual, y ahí tenemos a los gays, hombres que les gustan hombres, y las lesbianas, mujeres que les gustan mujeres. Facilito.
Luego están los bisexuales, que les gusta su género y otro género. Es decir, pueden ser mujeres que les gusten mujeres y hombres, como también pueden ser mujeres que les gusten mujeres y personas no binarias, u hombres y personas no binarias. Les gusta su género y otro género. ¿Ya? Así que 2 géneros, fácilmente. Luego están las pansexuales, que son aquellas personas que se enamoran de las otras personas independiente de su género. Y aquí yo sé que suena complejo, pero en realidad no es tanto. Creo que piensen en quién a ustedes les gusta. No sé, si uno empieza a describir a las personas que a uno le gustan, uno en general le pone al tiro un género. Si es hombre, mujer, sobre todo si es heterosexual. Pero las personas pansexuales se fijan en otras cosas, como por ejemplo, si esta persona es simpática, cómo les hace sentir, si les hace reír, ¿no? Si es inteligente, si las admiran, etcétera, y cómo se relacionan con esta persona, independiente de si es hombre, mujer, persona no binaria. Y las personas asexuales y arománticas son aquellas cuyas personas no sienten, las asexuales no sienten deseo sexual o atracción sexual. No es una enfermedad, sino que simplemente hay personas que no sienten el deseo o la necesidad de establecer relaciones sexuales. Y hay personas también que no necesitan o no desean establecer relaciones románticas o de pareja. Y sí, por ejemplo, pueden tener relaciones sexuales. ¿Ya? Desde ahí es importante entender que no todas las personas nos relacionamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas. Sentimos distintos, vivimos distintos, y esto es como la parte del inicio del elefante. Cada persona vive una parte del elefante, pero hay todo un elefante que no alcanzamos a dimensionar y que se nos escapa de las manos. Y no significa que esté mal, sino que simplemente significa que es distinto. Dicho aquello, entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar? La primera es reconocer siempre el nombre social de las personas, preguntarles cómo se llaman y tratarles por esos, de esa forma. También tratar de hablar con un lenguaje inclusivo o neutral, ¿no? Lo más neutral posible para así poder incluir a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro, que esto puede ser de muchas maneras, como por ejemplo, utilizar un lápiz de la diversidad, una chapita, una bandera, tener una bandera de hecho de la diversidad, o cualquier cosa que haga alusión a la diversidad, uno mismo decir que está a favor de la diversidad, es una persona inclusiva de la diversidad, también es una forma de garantizar un ambiente seguro. También no referirse a las personas con palabras como normal y natural. Lo normal y no natural es que todas las personas seamos distintas. Pensemos distinto, vivamos distinto. ¿Ya? Eso es lo normal y lo natural. También no cuestionar ni problematizar las disidencias sexoafectivas con palabras como ¿cómo estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Siempre se le pregunta, sobre todo en las infancias o adolescencias, como ¿y cómo lo sabes? Pero ¿cómo estás seguro? ¿A ustedes le hicieron esta pregunta si eran heterosexuales y género? Como, ¿y desde cuándo te gusta ese género? Como desde, no sé, en mi caso, que soy heterosexual. A mí jamás me preguntaron desde cuándo me gustaban los niños. Siempre asumieron que me gustaban los niños, pero jamás me preguntaron por qué y cómo sabía y si estaba segura. Jamás me lo preguntaron. Tampoco me preguntaron, yo como persona cisgénero, desde cuándo me identifico como mujer. Jamás me lo preguntaron, ¿no? Entonces, no lo preguntemos a las otras identidades u orientaciones porque son igual que uno, nacieron de la misma forma, ¿no? Parto natural o cesárea. No vienen de Marte, no vienen de Venus, sienten de la misma manera que uno, una une, entonces es importante no problematizar. También respetar la confidencialidad y la privacidad de las personas. Todas las personas tenemos derecho a mantener esto de manera privada, si es que queremos. Sobre todo si son niños, niñas y adolescentes, es importante no andar comentándoselo a toda la familia, amigos, etc. Y también si surge algún concepto que no es familiar, siempre es mejor preguntar. Siempre cuando uno está en aprietos o tiene la duda, es mejor preguntar. Preguntar, pero con respeto. No como en una exigencia de es que dime tú o enséñame tú. No, sino es como, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud o no lo sé, no estoy seguro, segura. ¿Me puedes comentar o me puedes explicar para no embarrarla? Y ahí la otra persona, lo más probable es que te cuente y te comente, ¿no?
Dicho aquello, entonces, ahí Carmen tiene la manito levantada. No te escuchamos. Ahora es que estaba con los audífonos. Ya, Ahí sí. en el asunto como padres, ¿cómo aborda ese tema con los hijos cuando tu hijo o hija se declara de una orientación sexual diferente? ¿Cómo yo lo abordo para que no sea invasivo ni, ni tan liviano? No sé si se entiende. Tratarlo de la misma forma si fuera heterosexual o cisgénero. Tratarlo de la De misma la misma manera, forma. como preguntarle si le gusta a alguien, por ejemplo. Es importante, por ejemplo, cuando uno tiene hijos, hijas o se relaciona con niños, niñas, niñas y adolescentes, preguntarles, por ejemplo, ¿te gusta a alguien? Como, no preguntarle, ¿te gusta esta chica o este chico? O, ¿te gusta a alguien? Ya dejarlo abierto es como, es una sensación que uno está brindando un espacio seguro. Eh, por otro lado, uno igual les puede preguntar como, ¿te gusta? ¿Y todo bien? Como las mismas preguntas que finalmente uno le haría a una persona heterosexual, ¿no? Como es importante que uno lo trate como cualquier persona, porque son iguales que cualquier otra persona, ¿no? Entonces es importante que no se haga la diferencia, así como uno le explica a los niños o niñas o niñas que un hombre y una mujer se dan besos porque se aman, también se les puede explicar de la misma manera que dos mujeres se dan besos porque se aman, o dos hombres se dan besos porque se aman, ¿no? Como es así de natural. Entonces es importante que uno como adulto en general no se ponga tantas trabas, porque en general uno hace eso, como uno como adulto se pone más trabas de lo que es, cuando en realidad es mucho más simple, es como, bueno, esto en realidad es así. Hay personas que le gusta, no sé, la Coca-Cola, hay personas que le gusta la Pepsi, hay personas que le gusta el agua. ¿A ti qué te gusta? ¿No? Hay personas que se identifican con, no sé, distintos colores de piel. Hay personas que se identifican de distintas maneras. ¿Tú cómo te identificas? ¿No? ¿Cómo eres tú? ¿Qué te hace ser tú? Entonces es importante como aterrizarlo con cosas sencillas, como no calentarnos tanto la cabeza. Es como, bueno, a mí me gusta el agua. Puede que mañana me guste la Coca-Cola. De hecho, tengo Coca-Cola. Me gusta el agua y la Coca-Cola. Puede que me guste, no sé, mañana el café y solo tome café. Todo puede ser, ¿no? Entonces, la idea es que también seamos más flexibles respecto a esas ideas de las personas, ¿no? Las personas somos más flexibles, en verdad vamos cambiando a lo largo de la vida, van pasando cosas también. Y pueden ser que uno cambie. ¿Por qué no? ¿Cómo uno no lo sabe, ¿no? Uno no sabe cómo puede ser en 10 años más o en 15 años más, tal vez 50, quién sabe, ¿no? Entonces, no sé si ahora ya tienen alguna otra duda, consulta. Eso que tú mencionabas de la chapita, de la diversidad sexual y todo, yo pensaba que era al revés, la verdad. No incomoda a las personas hacer eso, ¿no es No, cierto? de hecho, Por lo que mencionabas. no, tenerlo es un espacio de esta persona me brinda apoyo, me puede brindar apoyo, pero tiene que ver con identificarse. Como si yo veo, por ejemplo, a alguien con el pañuelo morado, creo que es una persona que está en contra de la violencia hacia las mujeres. Si yo veo a alguien que está con un pañuelo de la diversidad sexual, que es el de la bandera, o sea, el arco iris, yo creo que esa persona está a favor de la diversidad. Entonces puedo acercarme a esa persona, ¿no? Si tienen algo distintivo de ciertos símbolos, uno se puede acercar más, ¿no? Como que te da más seguridad. Entonces, efectivamente uno dice como no lo voy a hacer para no incomodar o como para que no hace la distinción, pero efectivamente para este tipo de poblaciones es importante que uno haga la distinción, que uno lo reafirme, como que haga señales de reafirmación. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Siempre hablé muy rápido. Héctor, Sí, bueno, antes de irme, el IPC va a ser un diplomado. ¿Me escuchan? te escucho súper como lejos. ¿Y ahí? Ahí mejor. Ya. El IPC va a ser un diplomado en género, sexualidad, parece. Eh,
me gustaría participar. Bueno, mandé mi solicitud y me inscribí, pero no sé qué más se hace. Eso se ve, ¿cómo se ve? Que me Vamos gustaría, Claudia ahí te va a entregar más información por interno. ya, Que con Claudia estamos viendo el tema de que ya salió también de un diplomado de género que está haciendo IPG, y que vamos a bueno, estar también lanzándolo con más bombos y platillos durante este mes. Así que bueno, ya mandé un link, había un link, me inscribí, súper, así que en caso que no llegó algo así, yo ahora me tengo que retirar, pero cuenten conmigo, así que para que después me manden la súper, información. muchísimas Eso, gracias, Héctor. Sí, ahí te va a ¿ya? estar llegando información y todo al respecto. Así que cosita de tiempo, dan un par de días. Ujú. ¿Hay Ya, muchas alguien gracias. tiene una duda? Muchas gracias, Héctor, que estés muy bien. Gracias por Pronto. participar. Ahí, Dana me dice, hola, duda sobre algo. No sé si tú quieres hablar o lo digo yo. Me da un poquito de vergüenza. ¿Lo digo yo? No hay problema. Dice, tengo una duda sobre algo, poniendo un ejemplo. Una mujer que no siente la necesidad de cambiar de género, pero le resulta más cómodo vestirse de hombre y no con ropa femenina. ¿En qué ámbito cabría? Se entiende perfecto. O esto es lo que yo entiendo. Es una mujer que se identifica como mujer, pero que se siente más cómoda con ropa masculina. ¿Sí? Si esa es la pregunta, básicamente sería una mujer masculina, con una expresión de género masculina. ¿No? Lo que cambia es su expresión de género, cómo se ve, que uno puede ser más femenina o masculina o andrógena, pero no cambia cómo se siente, cómo se identifica. Entonces, es importante que uno en verdad de la expresión de género no asuma por cómo se ve una persona, es cómo se identifica. No, como que yo no asuma porque una persona se ve femenina sea una mujer, o si se ve masculina sea un hombre, ¿no? La idea es no asumirlo, como no asumir nada de la otra persona, porque no sabemos, ¿no? Entonces, en asumir uno se puede equivocar. Entonces, mejor preguntar. Aprovechando igual para aclarar un poco sobre las personas andróginas, creo que eran el ¿Sí? término, que tengo, bueno, eso un poco de duda con el tema, con el término o cómo se representan entre comillas. Las personas andrógenas son aquellas que tienen una expresión de género, es decir, cómo se ven, que es neutral, que uno no identifica si es un hombre o una mujer. Entonces, por ejemplo, puede ser alguien que tenga, no sé, ropa más masculina y el pelo muy largo y maquillaje, ¿no? Hay distintas formas de serlo, pero en general uno la identifica como aquellas personas que cuando uno las ve, no sabe si es hombre o mujer. Es una pequeñez. No sabe si es hombre o mujer. No son las personas andrógenas. Muchas gracias, me quedó claro. ¿Sí? Salieron la duda ahí. Súper. Sí, tiene que ver con la ropa, tiene que ver con cómo uno se ve. Como cuando uno piensa en una persona como en lo más neutral posible. También uno si lo piensa es como en los bebés. Ese también es un ejemplo clave. No sé si han visto una guagua recién nacida alguna vez. Si esa guagua no tiene aros, está vestida de blanco y tiene un nombre neutral, como por ejemplo Ariel, que hay Ariel de hombre y Ariel de mujer, y de detergente también, ¿por qué no? Y de sirenitas, ¿no? ¿Qué es esa guagua? Uno no sabe. Uno sabe qué género es la guagua según la ropa que le pongan, si le ponen aros o no, o el nombre. Pero si uno quita todos esos factores y uno ve solo la guagua y la ves con pañales, ni idea qué es la guagua. O sea, no hay cómo saberlo. Así se sabe una persona andrógena, como que es efectivamente neutral, que uno no tiene cómo identificarlo cuando uno lo ve. Esa es la forma más sencilla de decir. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. No, pues, No, vamos, no. ninguna. Quedó todo muy claro.
todo súper claro. Sí, maravilloso entonces. Les voy a dar las gracias por participar, por estar. Yo sé que ya se hizo más tarde y hasta ahora, y ahí también vemos de hecho a Carmen que ahí va caminando. Así que agradecerles por participar, por el entusiasmo y esperamos que también estas actividades se van a seguir repitiendo a lo largo del año. Así que cualquier duda, consulta que tengan, siempre le pueden escribir a la unidad de género, que es unidad.degénero@ipg.cl, o también metiéndose a la página web. Hay una parte que dice arribita equidad de género y aparece todo lo de la unidad y me pueden escribir directamente. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.